Saludos. En este video vamos a hacer un repaso general de los temas que sirven de introducción a nuestra clase de bocetación y proyección gráfica para el primer semestre de 2023. Tengan en cuenta que también en el canal tengo varios videos con demostraciones adicionales. Ese material está ahí disponible para todo el que lo quiera estudiar, de manera opcional, por supuesto. Entonces vamos a empezar por el principio. Voy a utilizar un Sharpie porque va a registrar mejor en la cámara, pero pues entiendan que ustedes en sus bitácoras idealmente deberían estar usando un bolígrafo, un rapidógrafo de un calibre intermedio, puede ser 0,5 o 0,6, o incluso un plumón delgado. ¿Listo? Yo entiendo que el utilizar herramientas permanentes al principio ciertamente es un tanto molesto, pero es algo que tiene que ser parte de la dinámica de nuestra clase. Nosotros empezamos con el concepto de trazo de construcción, que otras personas llaman dibujo rough. El trazo de construcción es, como lo comentamos al principio de cada sesión, un encadenamiento de trazos que pueden ser largos, pueden ser cortos, pueden ser líneas curvas, pueden ser líneas rectas o pueden ser líneas quebradas. ¿Listo? Líneas rectas, líneas curvas o líneas quebradas. No importa que estemos configurando, no importa si es una forma orgánica o inorgánica, el trazo de construcción está ahí para ayudarnos a una elaboración gradual, tranquila, no afanosa, de cualquier figura que queramos plasmar sobre el papel. El trazo de construcción se contrapone a un trazo rígido, a un trazo lento, a un trazo mucho más pesado, que además al ejercer mucha más presión vertical con la mano y el antebrazo, a la larga resulta contraproducente tanto para nuestra práctica, porque no nos permite ganar ni agilidad, ni precisión, ni sencillez al dibujar, ni es benéfica para la salud, porque pues, aunque en este momento la mayoría de jóvenes no lo van a sentir, va a tener un impacto nocivo en condiciones como túnel carpiano o tendinitis, el que todo el tiempo estemos haciendo una gran presión con la mano. ¿Listo? Entonces, recordemos que cuando estamos dibujando formas a partir de curvas, nosotros podemos, discúlpenme, utilizar las llamadas líneas envolventes. Aquí tendríamos una línea longitudinal y aquí tendríamos una, dos y tres líneas transversales para crear una simulación de un volumen orgánico. Esas líneas deben ser muy económicas en su aplicación. Si se ven usando docenas de líneas envolventes, entiendan que lo están haciendo mal. Idealmente no debería haber más de 3 líneas envolventes transversales, que son las que atraviesan el ancho de una figura. ¿Listo? Esas son las envolventes transversales. Vamos a centrar esto un poquito más. Envolventes transversales son las que atraviesan el ancho de la figura y las envolventes longitudinales son las que atraviesan o recorren la dimensión más extensa de la figura que yo estoy dibujando. Ahora, alguien había hecho una pregunta que me parece muy pertinente responder en este video de repaso. ¿Cuál es la diferencia entre formas orgánicas e inorgánicas? Una pregunta pertinente y que no aplica solamente a formas, sino que va a ser relevante para todos los temas de la clase, incluyendo texturas, diseño visual, narrativa y demás. Entonces, déjenme primero medir aquí el espacio para no ir a grabar de manera imprudente por fuera del área activa. Listo, entonces, cuando nosotros hablamos de formas orgánicas, en términos de nuestra metodología para la clase, que se basa mucho en abstracción, las formas orgánicas, vamos a escribir aquí, que pues, ustedes saben que yo escribo más bien feíto, pero voy a escribir aquí formas orgánicas. ¿Qué son las formas orgánicas? Son formas que evocan, recuerdan o comunican la idea de lo vivo, los seres vivos, los fenómenos de la naturaleza y cualquier noción derivada de esos conceptos. Cuando hablamos entonces, todavía más sencillo, de una forma orgánica, estamos hablando de una forma, primero, gobernada por curvas, segundo, que puede mostrar un cierto nivel de aleatoriedad, de dinamismo, que no comunica la idea de rigidez, discúlpenme, no comunica la idea de lo manufacturado, no comunica la idea de lo que está siendo construido, por ejemplo, mediante un procedimiento industrial. Entonces,
Si estamos hablando de abstracción, estamos hablando de una forma de comunicación sintética, disminuida en recursos, mucho más breve y sobre todo que se aleja del naturalismo y del realismo pictórico. Entonces en ningún momento estoy tratando de dibujar una fruta, una célula, un animal. Solo estoy dibujando objetos que pueden recordar esas ideas y conceptos. ¿Listo? Fíjense que aquí también estoy introduciendo la idea de jerarquía de línea, en este caso mediante un segundo material, una segunda herramienta que es un plumón, para que las líneas envolventes, tanto longitudinales como transversales, tengan un grosor más fino, más disminuido que el calibre de línea que tiene el contorno general. Pero en general, esas son las formas orgánicas entendidas en términos de abstracción. ¿Listo? Si por ejemplo yo tengo 1 y 2 y 3 y 4 y 5 óvalos, yo aquí puedo generar también una forma orgánica, combinándola ahora con curvas. Algunos estudiantes preguntaban si siempre había que dibujar primero la longitudinal y ustedes se pueden dar cuenta que yo aquí incluso dibujé antes que el contorno las líneas envolventes transversales. Ahora, en general es recomendable empezar por el contorno, después por el longitudinal y después por las envolventes transversales. ¿Por qué? Porque va a ser una manera más sencilla de trabajar y de entender estos ejercicios. Pero eso no significa que eso esté escrito en piedra. Vayan familiarizándose con esta mecánica y vean que les funciona mejor. Recuerden también, por favor, que la idea de los ejercicios de líneas envolventes en siluetas inicialmente orgánicas es que estamos haciendo un razonamiento espacial cuando aplicamos dichas líneas. Cuando ustedes se vean haciendo como por hacer una silueta a la que le ponen una raya, otra raya, otra raya, otra raya, otra raya, aquí no está pasando absolutamente nada que sea bueno ni que sea preciso, no estamos aprendiendo nada. ¿Listo? Un ejercicio de estos, como ustedes se pueden dar cuenta, es muy sencillo de hacer. ¿Listo? O sea, ¿cuánto tiempo me toma hacer esto? Una especie de como frijol, vejiga, globito, huevito, como sea que lo queramos llamar. Aquí voy 10 segundos. Voy a poner la longitudinal, la envolvente longitudinal, la primera transversal, la segunda y la tercera transversal. Ese ejercicio me tomó exactamente 25 segundos. Y no es un ejercicio que yo estoy haciendo de afán. Si les toma un minuto hacer cada una de estas figuras, de las más sencillas, tómense ese minuto, pero usen una parte de ese minuto para intentar razonar, resolver e imaginar dónde deben estar puestas esas líneas envolventes. Si les sirve utilizar objetos físicos de sus casas, que ustedes van a rodear, puede ser con un hilito, con una cinta métrica, con cinta de enmascarar, con un hilo decorativo o algo así, para poder visualizar mejor qué es lo que está pasando al momento en que una línea envuelve un volumen abultado, háganlo, ¿listo? Usen cualquier herramienta que sea conveniente para ustedes para que puedan entender mejor lo que estamos intentando hacer en estos ejercicios. Entonces, hasta ahí, formas orgánicas, formas que evocan la vida, los seres vivos, la naturaleza y sus conceptos derivados. Ahora vamos a trabajar aquí en el reverso de esta página. Entonces, nuevamente voy a medir el espacio para no salirme imprudentemente y no dejar un mal registro en esta demostración. Vamos a hablar de formas inorgánicas y vamos a hablar de ensambles. Una forma inorgánica, vamos a escribirla acá. Una forma inorgánica. Es una forma que, contrario a la forma orgánica, evoca, comunica, recuerda, sugiere lo manufacturado, lo artificial, no necesariamente lo inerte, aunque lo inerte puede caber ahí también, aunque pues puede haber objetos inertes que vienen de un proceso orgánico, pero sobre todo aquello que no pertenece a la naturaleza, sino pertenece más a la industria y a la manufactura. Ahí es donde vamos a encontrar nuestras formas orgánicas. Recordando otro de los conceptos fundamentales de la clase, no solo conceptos de primera clase, ¿listo? Acuérdense que en la clase no hay temas vistos. En la clase vamos a ir acumulando temáticas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí con mi lápiz de chequeo estoy trazando estructuras
de formas inorgánicas que después conecto mediante proyección, no en líneas envolventes, sino proyección, ya sea de líneas rectas, ya sea de líneas curvas. Tanto en el uso del lápiz de chequeo como en el uso del Sharpie o el plumón, existirá el uso del trazo de construcción. Vamos al primero de estos objetos inorgánicos, esta cajita que está acá. Uno de los principios más básicos de bocetación es que si yo retiño 100% lo que dibujé en lápiz, en realidad no estoy haciendo absolutamente nada. Yo puse un primer nivel de información aquí que son estructuras que se deben entender eventualmente como líneas invisibles, líneas que no van a materializarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al momento de hacer esta cajita, utilizando trazo de construcción, o si les llega a funcionar un trazo que no sea ni muy, que no sea rápido, puede ser un solo movimiento de la mano, que no sea muy rápido, vayan pues obviamente a la velocidad a las que les funcione. Recuerden que más importante que dibujar rápido es dibujar con un mínimo de precisión y que es mejor ganar precisión que ganar velocidad. Y si por alguna razón, podría ser de pronto que algunos de ustedes sientan, oye, es que yo tengo el trazo demasiado rígido, a veces de pronto puede haber un problema físico, a veces puede haber, qué sé yo, falta de costumbre o lo que sea, entonces pueden intentar dibujar más bien con lentitud cada uno de esos lados, pero buscando siempre la precisión del dibujo, sobre todo que un rombo, que un cuadrado, que un rectángulo, que un triángulo no parezcan las versiones chuecas de esas figuras. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, pueden darse cuenta que tanto en esta figura como en esta figura de aquí, yo no estoy reafirmando más que retiñendo todas las líneas, solamente estoy reafirmando aquellas que corresponden a la versión final del sólido. ¿Listo? Eso es muy, muy, muy importante para que el trabajo de formas inorgánicas pueda tener ese nivel de jerarquía que no solamente es usar rojo y usar negro, sino usar un tipo de línea, un tipo de contraste para un nivel de información, que sería la subestructura, y otro tipo de línea y otro tipo de contraste para la versión sólida, materializada del dibujo correspondiente a dicha subestructura. ¿Listo? Ahora, también para algunos estudiantes, quiero que tengan en cuenta una cosa. En mi entusiasmo yo introduje la idea de empezar a iluminar desde la primera clase. Creo que no era lo más conveniente. Entonces algunos me preguntaban, ¿qué hacemos con las sombras proyectadas? Si no entienden de qué les estoy hablando, no hacen parte de ese grupo. Algunos me preguntaban qué hacíamos con las sombras proyectadas y pues hice una explicación de qué se podía hacer y cómo podemos pasar de rectángulo a trapecio. Pero yo consideraría más conveniente que esto lo dejáramos para más adelante, para la semana 2. Entonces, si alguien quiere trabajar esto, lo puede hacer, pero si no lo quieren trabajar en ningún ejercicio, por favor no se preocupen y no lo hagan, porque como les digo, creo que fue un exceso de entusiasmo el que me llevó a hablar de ciertos temas de perspectiva, que es mejor hablar más pausadamente en otros momentos de la clase. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer un ensamble. Déjenme nuevamente cambiar la página. Muy bien, entonces aquí ya estoy en una página nueva. Voy a empezar a trabajar ensambles. Los ensambles pueden ser de categoría inorgánica, es decir, creando un resultado que sin dejar de ser abstracto tenga esa evocación de lo vivo, de lo que es perteneciente a la naturaleza, o puede ser un ensamble de formas inorgánicas, que tenga una apariencia más de manufactura, que tenga una apariencia más de lo industrial o incluso, como voy a hacer en algunos de estos ejercicios, puede ser un ensamble que comunique ambas formas, puede ser una hibridación entre lo orgánico y lo inorgánico. Lo único importante es que quiero que tengan muy presente que estos ejercicios, que son un poco más difíciles, están pensados para que se hagan con un poco más de detenimiento. No en el sentido de que cada ensamble tome una hora o media hora o algo así. Uno puede sacar un ensamble en 2 minutos. Pero si hablamos de hacer un análisis espacial, un razonamiento espacial en cada ejercicio que involucre líneas envolventes, subestructuras, proyecciones y demás, pues es todavía más crítico que esos análisis se hagan cuando llegamos a hacer estos ensambles. ¿Listo? Lo que nos va a deteriorar mucho nuestro proceso de clase
va a ser hacer los trabajos por hacerlos. ¿Listo? Todo tiene detrás una razón. En este caso, pues estamos empezando a familiarizarnos con la idea de proyecciones, con la idea de líneas envolventes para generar representaciones volumétricas. Ahí de a poquito y como muy furtivamente estamos empezando a estudiar perspectiva también, aunque las normas de perspectiva, que son un poco más densas, las vamos a ver en otros momentos del semestre. Estamos también familiarizándonos con esa mecánica fundamental para nuestro curso de bocetación que llamamos trazo de construcción. Entonces, si esto se hace de afán por hacerlo la víspera de la clase, es posible que el aprendizaje que estamos buscando tener con estas formas no lo estemos logrando tener, ¿vale? Entonces quiero que hagan el esfuerzo de intentar hacer esos análisis espaciales lo mejor que puedan a medida que van sacando estos ejercicios. Qué pena que ahí tembló un poquito la cámara. Entonces yo voy a empezar a resolver realmente cualquiera. Por ejemplo, este de acá que tiene unas líneas un poco torcidas, las voy a enderezar sobre la marcha. Ustedes se van a dar cuenta que no voy a reteñir exactamente las líneas que puse originalmente porque un poquito por descuido me están quedando con una inclinación que no es adecuada. Esto pues de pronto no lo entienden si no han visto nada de perspectiva, pero las líneas de este... Híjole, espérenme que está temblando mucho esta mesa. Listo. Estas líneas que están acá deberían ser más similares entre sí. Entonces por eso es que hice aquí sobre la marcha una corrección. Así no corresponde exactamente a la estructura. Ese tipo de cosas se pueden hacer. De pronto al principio es mejor que no hagan mucho ese tipo de maniobras, pero pues o sea, no hay problema con hacer una corrección entre la tinta y la subestructura. Y fíjense que una cosa que yo no hice fue borrar para volver a hacer las líneas. Simplemente me di cuenta que por aquí había un error posible y elegí corregirlo al momento de entintar. En el momento en que ustedes sientan que tienen que borrar un boceto, mejor hagan otro. Ya saben, eso es muy importante y más allá de notas y cosas así, lo importante es que entendamos que esto es un proceso y que como tal, ese proceso necesita ser muy respetuoso de sus diferentes iteraciones, de sus diferentes pasos que gradualmente van a ir generando mejores resultados. Fíjense, por ejemplo, en esta figura, la lógica de estas tres masitas que tengo yo acá me diría que por aquí también hay otra y que por aquí podría llegar a haber una más. Entonces la voy a completar porque me parece que está bien ponerlas. Ahora bien, en el caso de ustedes, quiero que se restrinjan a máximo 5 figuras combinadas o ensambladas para que los ejercicios no vayan a volverse innecesariamente complicados. Recuerden también que al hacer sus ensambles, pueden, si quieren, trabajar temas figurativos, por ejemplo, plantas, máquinas, objetos caseros, pero que eso debe ser una opción si y únicamente si sienten que los ejercicios están logrando comunicar en términos de espacialidad, trazo de construcción y demás, la calidad que estamos buscando. Si no, por favor, restrínjanse a ejercicios abstractos que sean relativamente más fáciles de controlar. ¿Vale? En este momento no estamos pidiendo una estética del dibujo, una belleza del dibujo, ni siquiera una precisión de un diseño o una narrativa. Solo estamos buscando que unas mecánicas fundamentales de clase se cultiven correctamente con el entendido de que esas mecánicas no van a quedar perfectas entre semana 1 y semana 2. Estamos simplemente introduciendo unos temas que en la mayoría, si no todos los casos, de los estudiantes de bocetación y proyección gráfica son temas nuevos y por tanto son más difíciles de lo que tal vez sean en realidad. Entonces hay que familiarizarnos con mucha práctica, mucha repetición, muchas correcciones, no borrando los bocetos, sino duplicándolos tantas veces como sea necesario duplicarlos, hasta que sintamos que el ejercicio tiene como comunicar esos temas de espacialidad de los que hemos venido hablando. ¿Listo? Les voy a cambiar otra vez de herramienta. Recuerden que el Brush Pen es una herramienta que si la quieren conseguir, la pueden conseguir. Si no la quieren conseguir, no pasa absolutamente nada. Es un poquito más costosa que otras herramientas. No es prohibitivamente costosa, pero no la voy a pedir en clase no tanto por su precio, sino porque su uso necesita que haya una práctica previa muy intensiva para que el pulso de la mano sea preciso, sea relativamente ágil y sea muy modular, es decir, que no tenga una noción de
yo puedo presionar con un poquito más de fuerza, puedo presionar con menos fuerza y así voy a lograr que la línea sea o muy delgada o todavía más delgada o muy gruesa. Entonces, esa particularidad del brush pen no es algo que yo les voy a imponer en este momento, por eso no les voy a exigir que usen esta herramienta en clase. Sí vamos a hacer algunos ejercicios en pincel, pero eso va a ser más adelante cuando estemos hablando de manchas o bloques y entintados que se pueden hacer perfectamente bien en tinta china y pinceles convencionales. ¿Listo? Fíjense entonces que el brush pen, al permitirme modular ese grosor del trazo, me permite generar las líneas envolventes sin necesidad de un cambio de herramienta. Es algo muy llamativo que tiene el brush pen, pero recuerden, el problema de esta herramienta es su exigencia para lograr buen control. Por lo tanto, no se afanen ni se sientan obligados a conseguirla. Ahora bien, si alguno de ustedes siente que su trazo, la mecánica con la que ustedes aplican líneas sobre el papel, es excesivamente rígido, excesivamente lento, excesivamente fuerte o duro al momento de aplicar esas líneas sobre el papel, que recuerden, esa última parte es la peor. La dureza de la presión es algo que eventualmente les va a deteriorar el antebrazo, se los digo por experiencia. Entonces algo que pueden hacer es empezar a practicar el dibujo de tinta y pincel. Y practicar no solamente esto, pueden practicar el dibujo de líneas rectas, de óvalos, de formas geométricas básicas. Y el pincel, como paga uno un precio tan alto por subirle innecesariamente la presión, les va a ayudar en un tiempo más corto a maestrar o dominar esa presión del pulso. ¿Listo? Esto es un ejercicio completamente opcional, pero ténganlo en cuenta aquellos de ustedes que quieran de pronto poner esa milla extra en la práctica para ir adquiriendo mejores fundamentos. Entonces aquí también con el brush pen voy a terminar este ensamble y ya podemos pasar al tema de texturas, que sería la parte final de este videito. Nuevamente, en este híbrido de formas orgánicas e inorgánicas, yo voy a tener en cuenta que no debo reteñir absolutamente todo, que no debo materializar absolutamente todo y que no todo necesita líneas envolventes. Por ejemplo, creo que aquí sí es bueno tener líneas envolventes, como en esta especie de hongo. Tengo que considerar que este objeto, al ser redondo y plano en algunas partes, me exige poner las líneas envolventes de esta manera. Esto, otra vez, estoy pensando en un hongo. Y un hongo es un sólido que tiene una cara plana y tiene otras caras redondas, pero que son mucho más angostas. ¿Listo? De nuevo, es un ejercicio de razonamiento espacial. Entonces yo elegí qué hacer ahí en ese momento. Pero acá, donde tenemos un sólido abultado, sí voy a poner unas envolventes que son mucho más curvas. Y pues realmente uno en un cilindro no es obligatorio poner líneas envolventes, pero simplemente para que tengamos la experiencia de hacerlo, voy a poner en este volumen inorgánico una, y aquí voy a poner una segunda línea envolvente transversal, aunque no era obligatorio hacerlo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un conjunto déjenme encuadrar esto un poquito mejor, tengo un conjunto de ensambles, inorgánico, híbrido, orgánico y orgánico, pero para ustedes que sean de 3 a 5 figuras, es decir, 1, 2, 3 figuras, 1, 2, 3, 4 figuras, 1, 2, 3, 4 figuras. En esta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto es un ejercicio ya más bien excedido. Entonces, si tenemos de 3 a 5 figuras, no se preocupen, ya eso es más que suficiente para hacer nuestros ejercicios. En el caso de un ejercicio como este, de sólidos inorgánicos más bien simples, recuerden que es totalmente innecesario el uso de líneas envolventes. Lo único que sí van a tener en común estos, o no es lo único, lo que sí es importante que tengan en común todos estos ejercicios, sin importar su categoría o complejidad, es primero que la jerarquía de línea, en este caso expresada mediante lápiz de chequeo para estructuras, tinta de herramientas diferentes para la materialización del objeto. Esa jerarquía de línea tiene que existir. Segundo, se tiene que poder leer como un conjunto de sólidos. Así el dibujo no sea perfecto, ninguno de estos lo es. Miren, por ejemplo, aquí hay algunas imprecisiones. Esas cosas pasan, sobre todo al inicio en bocetación. Desde que se logre eso y desde que no todos los ejercicios estén hechos en lápiz, el ocasional ejercicio se puede hacer
con lápiz de chequeo y después, por ejemplo, un portaminas 2B. Ese tipo de ejercicios se pueden hacer, pero no todo ejercicio, no toda entrega puede llegar hecha, no toda la entrega, perdón, puede llegar hecha con la misma herramienta. Ahora para terminar, hablemos de texturas. Voy a cambiar aquí mi hoja. Vamos a cambiar también el nivel de encuadre y así aprovechamos mejor el papel que tenemos disponible. Listo, entonces estamos ahí. Vamos a empezar a hablar de texturas. Texturas, otro tema fundamental para la clase. Se tienen que discúlpenme, entender también desde el concepto de abstracción. Es decir, que en ningún momento, en ninguna clase y en ningún trabajo vamos a estar persiguiendo la representación de materiales desde el realismo pictórico. Entonces, una preocupación para la clase no debería ser cómo hago yo la textura de madera, cómo hago la textura de hojas, cómo hago la textura del agua o de la piel de un animal. Todo esto es un conjunto de abstracciones. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo en esta primera semana y en el trabajo para la segunda semana? Vamos a empezar a perseguir en cuadrados diferentes huellas que pueden ser orgánicas y pueden ser inorgánicas. ¿Hay una mejor que otra? No. Yo ya les expliqué, pero igual lo vuelvo a aclarar, que en mi experiencia personal, más que profesional, yo favorezco mucho más las texturas orgánicas. Eso no significa que eso es lo que ustedes tienen que trabajar. Trabajen ambas categorías, pero vayan descubriendo con qué se sienten más cómodos, con qué se sienten más familiarizados. Entonces, para hacer mejor estos ejercicios, antes de empezar cada textura, declaren fuera de cada cuadradito o puede ser un rectángulo, pero pues cuadrados está bien. Declaren qué partícula de textura van a trabajar. Por ejemplo, aquí voy a trabajar esta. 3 líneas. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en el sonido del dibujo de la textura, debe quedar implícita y explícita la norma que gobierna esa textura. Voy a callarme un momento y oigan cómo suenan las texturas. ¿Listo? Entonces, cada 3 movimientos estoy haciendo un cambio y como elegí trabajar una textura orgánica, ustedes pueden percibir que por la herramienta que estoy usando, que es un Sharpie ligeramente desgastado, algunas líneas quedan más delgadas, otras líneas quedan un poco más gruesas. Muy importante, algunos ya se han equivocado con esto, algunos ya lograron corregir esto, pero tenemos que seguirlo repitiendo. Ojo con esos bordes blancos al momento de hacer un relleno de texturas. No debe haber rellenos blancos, no debe haber reservas blancas, debe haber un relleno uniforme. Vamos a hacer ahora una textura inorgánica. Inorgánica, ¿por qué? Si bien las curvas se prestarían para hacer una textura orgánica, quiero que estas curvas tengan una regularidad más propia de, por ejemplo, un estampado. Quiero también que haya una manera de intercalar estas curvas de tal suerte que la apariencia de un estampado sea más inmediatamente perceptible. Ahora bien, yo no le tengo tanta paciencia a las texturas inorgánicas y eso no tiene que significar absolutamente nada para nuestra clase. Yo me familiarizo más con las expresiones orgánicas. Las expresiones inorgánicas, de hecho, a veces impacientan un poco, pero otra vez, no quiero que nadie vaya a malinterpretar, es que a este señor no le gusta eso, entonces no lo puedo trabajar. No, de hecho, antes al contrario, miren con qué se sienten más familiarizados y exploren y exploten más esa expresión. ¿Listo? Entonces aquí tengo un patrón que igual alcanza a tener un cierto nivel de aleatoriedad, francamente porque no lo controlé del todo bien, pero tenemos una expresión que recuerda más lo inorgánico que lo orgánico. Vamos a intentar con otro. 1, 2, 3 y 4. Esa es mi partícula declarada. Entonces empiezo 1, 2, 3 y 4. Y ahora cambio de dirección, pero en ángulo recto o de 90 grados. Y ahí está saliendo otra textura, en este caso una textura inorgánica, que por ejemplo puede recordar un patrón de un tejido. Y los tejidos son una excelente fuente de referencias para hacer texturas inorgánicas.
¿Listo? Entonces vayan viendo qué les sirve, qué les gusta, con qué se sienten más cómodos y cómodas y a partir de ahí van a sacar esas 20 texturas, 10 son orgánicas, 10 son inorgánicas y todas deben ser diferentes entre sí. Entonces aquí yo tengo esta, es una especie como de letra Z redondeada, entonces voy a empezar a aplicarla, pero fíjense que siendo una expresión eh, orgánica, se presta para que yo le haga rotaciones libres y cambios de tamaño, no solamente cambios de orientación. Pero aquí es donde viene la trampita y donde varios de ustedes se han equivocado. No se preocupen, no quiero que nadie se vaya a ofender ni se vaya a sentir como que, no, pues qué error tan grave, no lo es, pero es un error que quiero que no cometan. Estas zetas o números 2 o lo que sea, como sea que lo quieran interpretar, deben hacer contacto con el contorno y deben ser cortados o cortadas por el contorno. Porque eso es como si fuera una ventanita que está mostrando una textura que es más grande. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como se interpreta que yo no le estoy dejando reservas blancas a una textura. ¿Listo? Vamos a hacer una textura con este plumón. Entonces vamos a declarar la partícula. Vamos a volver a usar esta. Pero la vamos a usar para una expresión orgánica. Entonces esas tres curvas no solamente van a tener la posibilidad de rotar según mi decisión, sino que además pueden superponerse parcialmente, en lugar de ser partículas completamente separadas. Y ahí voy a completar otra textura, en este caso orgánica. Acuérdense por favor que algo que estamos haciendo en clase, pero que no nos interesa por ahora para la entrega de semana 2, es hacer variaciones de la misma textura. ¿Qué quiero decir con eso? Que las 10 texturas sean orgánicas o las 10 texturas sean inorgánicas, para sumar 20, deben ser todas huellas diferentes. Después, en la semana 2, vamos a buscar tonalidades diferentes con las mismas texturas. Es decir, vamos a buscar grises claros, grises oscuros, grises intermedios con las texturas que ustedes hayan propuesto para la clase. Pero por ahora, quiero que hagan el ejercicio de imaginar, inventar o documentar 20 texturas completamente diferentes. 10 van a ser orgánicas y 10 van a ser inorgánicas. Y con esos 4 ejercicios, las 10 texturas orgánicas e inorgánicas para sumar 20, los ensambles, los 25 dibujos de formas orgánicas y los 25 dibujos de figuras inorgánicas, completamos nuestra entrega de semana 2. Voy a estar muy atento a las preguntas que me envíen. Voy a poner esto a subir al canal de YouTube inmediatamente para que les pueda llegar hoy mismo y junto con una guía muy básica para que nadie se vaya a perder. Y recuerden, no hay tal cosa como una pregunta boba o que ya se respondió. Cualquier duda que tengan, sin distinción de su naturaleza, por favor, al correo electrónico. Nos vemos en clase.